Te esperamos el martes que viene para seguir con el tema acerca de punciones, que también nos vas a mostrar tu experiencia. Y bueno, te despedimos y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a vos, Jorge, y a todos un saludo grande. Muchas gracias, Mariano. Bueno, con esta muy linda charla que dio nuestro amigo Mariano Rivet, vamos a pedir entonces al doctor Julio Garay, que es el coordinador del, eh, del módulo de consumo problemático de sustancias. Julio, si estás por allí. Sí, estoy Sí, por acá, a ver si a ver si te vemos. podemos ingresar. Ahí está, ¿me ven ahí? Ahí te vemos y te escuchamos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Después de un fin de semana largo, tratando de reponernos de descanso. Exactamente, se nos ve cansado de tanto descanso. Sí. Es lo que le pasa a mucha gente cuando sale de vacaciones, ¿viste? Después necesita pedirse una licencia para poder reponerse de las vacaciones, del estrés de las vacaciones o del estrés de la vuelta. Así es. Bien, hoy tenemos un nuevo encuentro. De los tres programados tenemos un nuevo encuentro, ahí lo estoy viendo justamente eh, a Fabricio Castellanos, que es el primer orador que vamos a tener hoy. Perfecto. Eh, Hola, Fabricio. Antes de presentarlo a él, les quiero comentar que justamente vamos a tratar de abordar hoy dos temas importantes. Uno que va a estar a cargo de Fabricio justamente, que va a ser lo que implica la automedicación, la autoprescripción, ese rol tan importante que tienen los medios de comunicación para casi imponernos a través de propagandas con las curaciones o con los alivios mágicos sobre una gran cantidad de medicamentos. Y lamentablemente también dentro de esos medicamentos que están los AINES principalmente, también hay otro grupo que son psicofármacos y que la gente los utiliza mucho. Yo ahora voy a hacer una brevísima referencia. Eh, Justamente les comento que tenemos mucha cantidad de problemas en nuestro país porque hay una cultura, una tradición en la que se escucha un ruido medio de fondo, no sé. Ahí está mejor. ¿Me escuchan Sí, bien? sí, sí, Bien. sí, sí. Yo desaparezco. Que hay una, decir, una cultura, como una especie de tradición que todos nos creemos capaces de hacer diagnóstico y todos nos creemos capaces de poder medicar, por decirlo de alguna forma. Y esto ya viene, cualquier persona, cualquier recomendación parece ser válida, cualquier patología parece ser que por algún síntoma ya se conoce y también se conoce el tratamiento que es por supuesto muy efectivo porque a otro le causó alivio o bien, entre comillas, se curó. Esto es un problema bastante grave, pero además, mire, yo tengo la suerte de ver poca televisión. Y el otro día estuve contando entre 8 y 10 ingresos de propagandas del mismo laboratorio en relación a distintas afectaciones que tenía la gente. Por ejemplo, una mujer que va agarrándose del abdomen y en algún momento toma la pastilla mágica y esa pastilla mágica en el tercer escalón ya le produjo el efecto deseado y bueno, ya tiene una vida plena. Y así con otra serie de situaciones, incluyendo algunas infecciosas, aparecían infecciones vaginales, aparecían toda otra serie de cosas en las cuales también lamentablemente aparecían algunos colegas haciendo algo que no es legal, que es justamente prometer resultados. Y nosotros no podemos prometer resultados, pero pareciera ser que esto está dentro de la vorágine de los medios de comunicación en los que muchas veces caemos en este tipo de circunstancias, porque bueno, si aparece allí y aparece alguna cara conocida, mucho mejor. Así que, como les decía, es una situación bastante compleja en la que estamos inmersos principalmente en las grandes ciudades y esto es básicamente lo que nos puede llegar a interesar especialmente al clínico que le llegan este tipo de pacientes. Les comento que más de una oportunidad la gente que consulta a un doctor muy famoso, el doctor Google,
venía con el diagnóstico hecho y ya venía para que yo le hiciera la receta. Cosa que a veces le decía, bueno, tendría que ser importante que, ya que encontraste la patología y cómo hacer el diagnóstico, también encontrar a gente que hiciera la receta, ¿para qué te vas a molestar en venir al hospital? Pero parece ser que la cosa se simplifica por ahí, generalmente se complica. Bueno, yo no le voy a robar más tiempo a Fabricio Castellanos, que él es médico, especialista en pediatría, especialista en toxicología, ya sea a través del curso superior trienal que hizo el Distrito 1 de la provincia de Buenos Aires. Además es especialista universitario, egresado de nuestra carrera, ¿sí? De la UBA, y además cuenta con una serie de estudios hechos, por ejemplo, es diplomado universitario en gestión de salud, ha realizado una maestría en efectividad clínica en la Universidad de Buenos Aires, es médico, especialista trabajando en el Hospital Fernández, que recordemos que es el único centro de toxicología de adultos que hay en toda la ciudad de Buenos Aires, y que además contamos con no solamente consultorios externos y guardia las 24 horas, sino también con 8 camas de internación. Y además en este momento él está a cargo, ¿sí?, en el servicio de toxicología del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, está a cargo del servicio en este momento. Así que bueno, es una persona joven con mucha experiencia y que seguramente va a abordar el tema con bastante claridad. Lo he convocado por eso, porque ya lo conozco, ¿sí? Así que bueno, adelante Fabricio. Yo sé que el tiempo es escaso, pero voy a decir lo principal para que sea un buen aporte para los clínicos, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Julio, por la presentación. Bueno, trabajo, como había dicho el doctor, en el Hospital Fernández, en el Hospital de Niños de La Plata. Y esto, de algún modo, me da dos grupos poblacionales distintos, diferentes, en cuanto a la edad, pero no en cuanto a la medicación, como bien decía Julio, que no solamente los medios de comunicación, sino el voz en voz, el boca en boca de la gente es lo que lleva a tener un botiquín armado, cada familia, cada persona en su casa, a tal punto, y esto en los medios de comunicación también ha ayudado mucho, a tal punto que han cambiado las estadísticas en los últimos años. De hecho, ahora en las Filminas vamos a ver algunas de las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes, pero que han modificado la posición en lo que estaba tercero, en segundo lugar, pasaron hasta en cuarto, en quinto lugar, y que esto es de relevancia para el médico clínico, porque es para el médico clínico, para el generalista, para el médico que tiene alguna especialidad distinto a medicina clínica, pero que hace alguna guardia, porque es muy frecuente encontrar colegas cirujanos, traumatólogos, los que están haciendo urología, que estén haciendo clínica, haciendo una guardia de médico clínico y que les llega de esto todos los días, todos los días. No nos llega a nosotros solamente porque estamos en el Hospital Fernández y somos un hospital de referencia. Nos llega al Hospital Ludovica porque es referencia de pediatría en la provincia de Buenos Aires. Llegan a todos los hospitales. Y no todos los hospitales tienen un toxicólogo como para hacer la consulta. Si bien están los teléfonos para pedir un consejo, una ayuda, la realidad es que el médico clínico es el que tiene que salir a apagar el incendio. Y la idea de esto es que quizás muchos clínicos se encuentren con información que ya la saben, que la han escuchado, que han visto el paciente y que han tenido que responder y aprender algo que no lo habían visto nunca por la experiencia. Así que esto de algún modo les va a ayudar a recordar y queremos también remarcar algunas situaciones, porque es muy frecuente que ciertas acciones que los libros dicen, cómo actuar en los protocolos de toxicología, cuando se aplica al médico clínico, porque lo hace sin experiencias, obviamente que no lo hace lo hace del lado de ayudar, pero la falta de experiencia utiliza ciertos antídotos o ciertas técnicas de tratamiento en el cual podría dificultar un poco o entorpecer un poco el cuadro. Y esto es la idea de la charla de hoy también, ¿sí? Vamos...
Para hablar rápidamente, sé que no tengo mucho tiempo, por eso voy a elegir las medicaciones o las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes, pero antes quiero explicar algo que quizás algunos lo sabe, otros no, pero nosotros los toxicólogos nos manejamos por síndromes tóxicos. Si no, imagínense ustedes que sería imposible poder abarcar o saber imaginar los fármacos que un paciente o una persona puede estar expuesta. Entonces lo que hacemos nosotros es recabar información, recabar signos y síntomas para darnos una idea del síndrome de este paciente y ese abanico acortarlo, ¿sí? Por eso cuando ustedes quizás llaman por teléfono al Fernández, por ejemplo, o al Hospital Gutiérrez, o al Posadas, o al que ustedes pidan una ayuda al médico toxicólogo, quizás acá me imagino que puede haber de otras provincias o de otro país, llaman al centro de toxicología, el toxicólogo les va a preguntar, ¿sí?, parámetros que son lo que hacen que el médico toxicólogo se imagine a un paciente que no lo está viendo. ¿Sí? Ese conjunto de signos y síntomas nos orienta y nos ubica, ¿sí?, en un cierto rango de sustancias a la que el paciente puede estar expuesta. Y trabajamos con grandes o tóxicos síndromes básicos, como es el anticolinérgico, el colinérgico, el síndrome sedativo hipnótico y narcótico, que el sedativo hipnótico es el punto o el eje medular de la charla de hoy, y síndromes simpático-miméticos, que dentro de los cuales podemos considerar la variante del serotoninérgico. Yo personalmente no lo incluiría ahí, pero bueno, es discusión de otra charla. Y algunas variantes más pequeñas, más específicas, como es el síndrome extrapiramidal, el alucinógeno, ¿sí?, el síndrome derivado por exposición a hidrocarburos, hipertermia maligna, síndrome de abstinencia, son síndromes que ustedes van a ver todos los días. Quizás no, ojalá que no todas juntas, porque si no va a ser un caos esa guardia, pero que lo van a enfrentar todos los días. Y yo les aseguro que ustedes aprenden los síndromes y se le va a facilitar muchísimo más el diagnóstico a una determinada patología. Y para nosotros nos ayuda muchísimo. Esperen que voy a poner algo que... el cursor me parece que era el botón verde. Sí. A ver. Sí. Bien. Hablar de sedativos hipnóticos, hablar de la clasificación, hoy en lo que es la intoxicación medicamentosa es de todos los días, no solamente para el toxicólogo, como decía hace un ratito, sino que para el médico clínico, para el que verdaderamente recibe, el que está en el campo de batalla, ¿sí?, con estos pacientes. Y dentro de las clasificaciones, de los fármacos más frecuentes de ver, las benzodiazepinas están a la cabeza, sin lugar a dudas. Y esto es el punto de lo que hoy hablábamos, de cómo los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación hoy por hoy han aumentado. El que está en cuarto lugar acá en la fila que ustedes verán, que es los antihistamínicos, hoy le han ganado a los barbitúricos, por ejemplo, porque hay mucha propaganda de algún antihistamínico para poder dormir. Las benzodiazepinas son más bien de boca en boca, ¿sí? Son ese cuartito del ribotril que cualquiera aconseja, no necesariamente tenés que tener un título en salud, ser trabajador de la salud para aconsejarlo. Hoy cualquier amigo, tío, amiga, familiar te lo puede aconsejar sin ninguna culpa. Están a la cabeza, las benzodiazepinas. Los antidepresivos, porque las enfermedades de salud mental son los más frecuentes. Y dentro de los antidepresivos, las familias de los antidepresivos son enormes y es muy, muy frecuente de encontrar cuadros de intoxicación por estos antidepresivos. Sin embargo, voy a hoy tomar uno de ellos que para mí es el más importante, el más relevante. ¿Es el más frecuente? Quizás no, ¿sí? Pero está cabeza a cabeza con los más frecuentes. Pero eso depende también del médico que en ese momento, en el entorno del fármaco que esté utilizando más frecuentemente. Quizás ustedes trabajan con algún psiquiatra que están familiarizados con ciertos fármacos antidepresivos, o trabajan con otros que están con otros, ¿sí? Eso también es
de relevancia a la hora de la frecuencia de que ustedes vean intoxicación con los antidepresivos. Los barbitúricos que han ido perdiendo lugar, ¿sí? Han ido perdiendo lugar, pero cada vez que alguien se enfrenta a una intoxicación por barbitúricos, es para agarrarse la cabeza. Y los antihistamínicos, por supuesto. Y después quedan otros, que dentro de esos otros, el más frecuente es el zolpidem. De hecho, nosotros estamos viendo muchos pacientes con consumo problemático, uso abusivo del zolpidem. Se ha vuelto muy frecuente su utilización. Así que probablemente ustedes se encuentren con sobreingestas de zolpidem o pacientes que dicen que están tomando demasiado zolpidem. Quizás no lo ven ellos como un problema, pero ustedes sí les tienen que despertar ese bichito de decir, ¿no estarás haciendo un abuso de esta sustancia al paciente, no? Entonces, el zolpidem hoy por hoy está ganando mucho lugar. La benzodiazepina, fármaco de todos los días, todo el mundo conoce desde el fármaco esta sustancia, ¿sí? Que tiene la ayuda con los neurotransmisores que actúan en el lugar del neurotransmisor, que es el GABA, en el receptor GABA. Esto es de farmacología, pero me viene bien para poder recordar un poquito que son neurotransmisores. En realidad no es un neurotransmisor, sino que actúan en los receptores de los neurotransmisores inhibitorios, ¿sí? Hablamos de los GABA A, GABA B, que tienen relevancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las benzodiazepinas están en el GABA A, también tienen el GABA B, y los barbitúricos están más asociados al GABA B, y eso también explica un poco las clínicas similares, pero con características claves en cada una, ¿sí? Esto es de fármaco, pero me parecía prudente poder recordarlo. Las indicaciones de las benzodiazepinas. A ver, esto de las benzodiazepinas ustedes lo van a saber, quizás es una ayuda a memoria, lo vamos a tratar de refrescar porque lo han visto muchas veces. El tema es que hemos naturalizado tanto el uso de la benzodiazepina, tanto que cuando viene la intoxicación por benzodiazepina, es una mezcla de confianza y de miedos. Porque cuando hay que tenerle miedo, nos confiamos que es una benzodiazepina, y cuando hay que estar confiado que es una benzodiazepina, le tenemos miedo y dejamos la intoxicación de otro fármaco quizás más peligroso y le damos mucho lugar a la benzodiazepina. La idea de hoy es poder aclarar un poquito eso y darle el lugar que corresponde. Y obviamente que las indicaciones que ustedes normalmente lo utilizan o que el paciente refiere su utilización es para relajación muscular, los trastornos de ansiedad, lógicamente, como un hipnótico para poder descansar y como anticonvulsivante. Tiene una absorción oral alta con un pico a las 3 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Por qué es relevante esto? Y para ustedes es relevante porque si viene un paciente que tomó esta medicación y pasaron ya 8 horas y el paciente no tiene una tendencia al sueño, les da cierta tranquilidad. Acá hay otra cosa. ¿Sí? Ustedes se imaginan otro cuadro. ¿Sí? Son de actuar rápido. De hecho, el pico lo hace a las 3 horas, pero el paciente ya a los 20 minutos, a la hora, ya tiene una tendencia al sueño. ¿Sí? Por eso los pacientes se lo toman en el cuartito cuando se van a dormir, prenden la luz de la mesita de luz, leen un libro y a los 20 minutos se quedan dormidos. ¿Sí? Actúa rápido. Tiene una alta unión a proteína y algunos tienen componente de eliminación renal. Que tenga, a ver, una alta unión a proteína, ¿de qué me sirve? Y para que no le cuelguen busters de hidratación continua al paciente, porque hacerlo orinar mucho no le sirve de nada. Y que cuando hay unas intoxicaciones con pacientes en coma, lo que es hemodializar al paciente no tiene ningún sentido, ¿sí? Podemos hacer una clasificación de vida ultracorta, corta, intermedia y larga. Pero fíjense que todos tienen una utilización en nuestro medio de trabajo, ¿sí? Todos, hemos usado todos. Midazolam, lorazepam, que para nosotros es un caballito de batalla maravilloso en el tratamiento de los pacientes con consumo problemático de sustancia, ¿sí? Clorazepam, el flunitrazepam, que antes se utilizaba mucho, que han hecho mucho abuso de esa medicación, pero todos de uso frecuente. La clínica,
como ustedes ya saben, es de afectación al sistema nervioso central, donde el paciente tiene una tendencia al sueño, somnoliento, que puede progresar al coma, ¿sí? Con disartria, diplopía, ataxia. Esta ataxia es mucho más frecuente en pacientes pediátricos, no viene al caso, no sé si habrá algún pediatra en estos momentos, pero no viene al caso explicar la clínica. Hiporreflexia, digo la clínica pediátrica, ¿no? Efectos cardiológicos, hipotensión, bradicardia, sí, muy frecuente que los pacientes tengan un episodio de hipotensión, y esto, la peligrosidad más que de la medicación en sí misma, es lo que puede suceder en el contexto que pueda suceder, ¿sí? En un paciente que va caminando, un paciente que va manejando, puede pasar mucho, pacientes que trabajan, ¿sí? Estos pacientes que reciben esta medicación, tengan cuidado, pregunten a qué se dedican, qué es lo que hacen, porque pueden generar esto. Depresión del centro respiratorio, hipoventilación, eso es un poco más, menos frecuente, y sí se asocia cuando se usan otros depresores. Los pacientes suelen beber, cenar, tomar una copa de vino y después irse a dormir con esto. Y es muy importante que ustedes lo tengan presente para poder aconsejar al paciente que está recibiendo esta medicación los consejos de, sobre todo si es un paciente, por ejemplo, con síndrome metabólico, un paciente obeso, ¿sí? Todo esto lleva y suma a una depresión del centro respiratorio, ¿sí? Recuérdenlo, es una droga que todo el mundo la tiene presente, pero que a veces nos olvidamos de estos pequeños detalles y el sinergismo de otras sustancias, por ejemplo el alcohol. Pero acá hay un detalle no menor. ¿En qué sentido? Que muchas veces somos nosotros, a mí lamentablemente me lo traen, pero muchos pacientes vienen con la benzodiazepina colocada por el médico que lo recibe en una guardia de emergencia o en una ambulancia. Muchas veces un paciente está excitado, inquieto, molesto, ansioso por varias copas de bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que hace el médico que lo recibe? Le pone un lorazepam intramuscular para poder calmarlo un poquito y que el viaje en ambulancia sea mucho más ameno. Y hace una macana terrible, porque además probablemente lo que le suman es que lo ponga boca abajo para poder tenerlo un poquito quieto, atarlo a la tabla, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, el alcohol, droga depresora o sustancia depresora, más las benzodiazepinas, más un paciente boca abajo donde el tórax no puede expandirse. Imaginarán ustedes, como buenos profesionales de la salud que son, el combo que le pueden generar a ese paciente con la depresión respiratoria. Y esto no es un dato menor, así que ustedes cuando estén trabajando, si hay alguno que hace emergencias, si hay alguien que está haciendo guardias, que hace ambulancia o acompañan a algún paciente y les avisan que entra un paciente que está alcoholizado y que estaba excitado y el paciente está tranquilo en la otra punta de la guardia, mírenlo, fíjense cómo está su posición porque le puede cambiar la guardia, ¿sí? El diagnóstico es por el antecedentes del tratamiento, hay veces que hay antecedentes, otras veces que no. Es una droga que se puede determinar en orina, se hacen screening de drogas en orina, donde benzodiazepina siempre se puede detectar. A veces se hace difícil poder detectar el tiempo que pudo haber transcurrido, porque se puede detectar por 2 o 3 días, incluso más. Y también se detecta muy rápido, y esto es para los que hacen quizás medicina legal o pueden tener alguna situación en la guardia que amerite tomar muestras de distinto tipo. Ustedes tengan en cuenta que un paciente que ustedes les van a dar una benzodiazepina inyectable o endovenosa y después le toman la muestra de orina, la benzodiazepina en 20 minutos en orina, 30 minutos, 40 minutos, me atrevo a decir que la van a detectar. Y eso les puede embarrar un poquito la cancha a la hora de saber si hay un paciente que está bajo un efecto sedativo hipnótico por una benzodiazepina o por otra sustancia que no puede ser tamizada mediante un screening de orina. Entonces, si van a dar benzodiazepina, pero tienen que tomar muestra de orina, tómenla antes. Tomen una muestra de orina y después hagan todo lo que quieran con las benzodiazepinas, siempre con uso racional y profesional. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que es bastante rápido de eliminar y tarda 2 o 3 días también en hacerlo. Bueno, además se estudia con otras sustancias como había dicho, y se puede detectar, es uno de
no hay tantos depresores que se pueda detectar, por lo menos nosotros, de lo que hablamos de medicación, ¿sí? Así que siempre, por lo menos nosotros lo hacemos en orina, no se hace en sangre, porque muchas veces mandan sangre para poder detectarla. El manejo clásico, siempre nosotros, cuando del otro lado del teléfono, si estamos nosotros, lo hacemos nosotros, obviamente, pero siempre del otro lado es la estabilidad del paciente, ¿sí? El paciente tiene que estar estable para después hacer todos los métodos de descontaminación. Una vez que el paciente está estabilizado, con vía aérea segura y con el paciente hemodinámicamente compensado y estable, podemos hacer todos los métodos de descontaminación y lograr sacar al paciente del cuadro de exposición a la sustancia. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Lavado gástrico, muy frecuente de ver, en la guardia, que lo hace todo el mundo. Nosotros con las benzos, ¿qué tiene la benzo con el lavado gástrico? El lavado gástrico hoy por hoy está discutido, muchas veces está discutido porque se pierde tiempo en colocar la sonda, el rescate no siempre es bueno, no se logra rescatar. Lo que es indiscutido es el carbón activado. Ustedes van a leer que esto era lo que hoy me refería a los protocolos, que quizás uno se va hacia los protocolos del librito de toxicología, chiquitito, grande, el que tengan a mano, y cuando van a leer dicen, no, hay que hacerle lavado gástrico y carbón activado. Sí, esperen, porque un paciente con una benzodiazepina es un paciente que tiene un cuadro sedativo hipnótico, un paciente que está muy dormido, es un paciente que quizás con el carbón activado lo pueden aspirar. Entonces, ¿qué puede pasar? Protección de vía aérea siempre que el paciente lo requiera, y después